Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo juego, Sands of Aura. Es un juego que está en Early Access y que se ha lanzado el día 21 de octubre de este 2021 y que consiste, pues ahora mismo os voy a comentar qué nos dice el Tito Steam. Sands of Aura es una aventura de mundo abierto ambientada en un reino de fantasía al borde del ocaso, un mundo enterrado en un mar de arena. Cruza océanos de arena para devolverle la vida a este mundo moribundo, una experiencia inolvidable que combina una historia adictiva y otras cosas ahí para. Y dicen que es una fantasía oscura tipo Dark Souls con un rol de acción, pues que por lo visto está en vista aérea, que es solo para un jugador, la pena que no se pueda compartir con otros jugadores, y que está en español la interfaz, pero las voces y los subtítulos están en inglés. Compatibilidad con mando 100%, y vamos a ver de qué va este juego. Vamos a probarlo y así pues salimos un poco de dudas pues sobre qué tal está y si vamos a seguir jugándolo o por lo menos lo conocéis para que tengáis la opción de decir, oye, pues mira, me interesa, no me interesa. Chicos, pero antes, vamos con la intro. Pues aquí estamos, vamos a las opciones a toquetear un poco, que siempre nos gusta toquetear un poco. Nos vamos a vídeo para ponerlo todo en épico, ¿vale? En épico, 60 FPS, 90, lo voy a poner a 144, ¿vale? Porque no creo que tenga ningún problema, espero que no me vaya petado luego. Y le vamos a dar a aplicar aquí. Aplicamos, hemos aplicado, ¿no? Y comenzamos la partida. Slot vacío, no he jugado antes, así que siempre es mi primera experiencia, o prácticamente siempre, casi siempre es la primera experiencia. Y ajusta hasta que la imagen apenas sea visible. Yo creo que ahí está bien, lo veréis guay. Entonces le vamos a dar a aceptar y si tuviéramos algún problema pues ya lo solventamos sobre la marcha. Tipo de rostro, pues a ver, tipo de rostro, una muchacha, un muchacho. Así tal y como sale me parece bien. Mira, no le vamos a dar más vueltas, ¿vale? Color de la barba. Estilo de barba y tal. Le metemos barba a la muchacha esta. Venga, vamos a jugar así tal cual. No vamos a seleccionar personaje, pero bueno, ya habéis visto, tampoco parece muy complejo. Pues por lo visto no hay subtítulos. The sands have buried its kingdoms. Corruption unburies its subjects. From such bountiful seeds, this world has reaped only entropy, chaos, and night. Va un poco petado, ¿no? The secrets of Talamel's ruination are entombed below the sea of sand. Quizás así, si no, tendré que toquetear alguna cosilla. That will not rest. Nos está contando cosas sobre el lore, pero no lo cuenta en inglés. Lo tengo puesto en español. De hecho, lo he mirado. Por eso habéis notado un cortecito. Y supongo que ahí empezamos ya. Sin más. Nos cuentan 4 cositas. Pero no hay subtítulos. Ponía que había subtítulos, pero no he encontrado los subtítulos. O sea, a lo mejor he estado yo torpe. Ahora miramos. Y no me ha dado la opción de subtítulos. Puede que algunas cosas pone que como es un Early Access falten. ¿Vale? Esta es toda la zona, que está bastante chula. Nos muestra toda la zona en la que partimos. Está bastante guay. Está muy guapo, me gusta el arte y el estilo que tiene. Pero ya os digo que no me sale la opción de subtítulos. Y eso es una jodienda. Bueno, pues aquí estamos. De aquí venimos. Y ahí va. De aquí saltamos. De ahí hacemos una especie de dash. Saltamos. Guardamos. ¿Qué he hecho? Curarme. Quitamos el arma, ponemos el arma. Vale, se pega como los Souls-like. No sé para qué sirve esto. Ah, luz, sin más. Y de aquí pegamos. Vale. De ahí pegamos y de aquí saltamos. Me tengo que acostumbrar a los controles porque se me hacen un poco raros. Pero bueno, es verdad que cada compañía pone los controles como le parece. Aún así,
Aún así, pues suele ponerlo parecido a como se pone otro tipo de juegos del estilo. Dentro del menú puedes equipar armaduras y armas, ver misiones en tu diario o ir al menú de opciones. Podríamos abrir el menú, nos lo dicen que desde aquí podemos abrir el menú, entonces nos iríamos a la salud que tenemos, todo y tal y cual. Misiones activas, objetivos, el mapa, el pilar de la entropía, la leyenda, vale, está en español, como podéis ver, pero si nos metemos en audio, veis, no me permite darle a subtítulos. Si vamos a otro tipo de menú, tampoco. Entonces, pues es lo que hay. De momento, es lo que hay. Vale, acabo de usar otra curación. Vale, parezco idiota. Y acabo de usar la última curación. Bueno, no hay problema. Inspeccionamos. Las estalagmitas parecen moverse como si fueran músculos. Cada ligamento ondulante tiene el color de los rayos del sol. Bueno, según describen el sol los libros antiguos. Parece ser que no conocemos el sol. Si te inclinas un poco más, ves que la formación está cubierta de docenas de larvas resplandecientes. Claro, es que cuando sé cómo se cura uno y saltas, pues están puestos los botones así un poco a la locura, que no los entiendo. Y me he curado 3 veces, como un bobo. De todos modos, ya una vez habiéndolo visto una vez, ¿no? Si pulsas el botón rápidamente podrás esquivar el peligro. Si mantienes, vale, evadir o sprintar, que es de la B. Bueno, puede que no seas el más productivo en Starsphere, pero lo de gestionar el tiempo no te gana nadie. Sir Lawrence de los Caballeros Remanentes te saluda con una sonrisa. Lawrence, tu incansable mentor, tu más querido amigo y muy pronto también tu hermano de armas. Me alegro de verte, caballero en ciernes. ¿Te apetece salvar una ciudad? Y no una cualquiera, sino nuestra ciudad. ¿Y qué indica que vayamos a hacer esto? ¿O por qué nosotros? Vamos a decirle que por qué nosotros. Si no son los caballeros remanentes quienes rellenen las reservas de agua de Starsphere, entonces ¿quién? ¿Crees que esta es una tarea para los líderes de la ciudad? Recuerda lo que pasó hace un par de noches cuando el fuego le cantó un aria abrasadora a la iglesia de Starsphere. ¿Cuántos de los vigilantes de la ciudad se nos unieron y arrimaron el hombro? Pocos y sombríos, aún menos. Voy a echarle un ojo a mi diario y a prepararme. Pero hubo algunos que se pusieron de nuestra parte. Esos líderes no son más que unos borrachos que no saben ni usar la espada. Me gustaría pensar que es una cosa de jóvenes tontos haciendo lo que hacen los jóvenes tontos, beber hasta que los pies se les vuelven de arena. Pero el liderazgo es vital para hombres así, y para todos los hombres. Rindel, el líder jefe, les está fallando. Sea como fuere, el agua es un derecho fundamental para todas las almas que habitan Starsphere. Así que seremos nosotros quienes se lo proporcionaremos. Revisaré mi diario y me prepararé, porque solo me da la opción ya de eso. Entonces debería prepararme. Pero bueno, ya hemos visto lo del diario, cómo va y todo esto. Podemos descansar aquí, así que volvemos a recuperar las curaciones. Vale, y no la cagues. Me curo de este, vale. Me descanso. Y se salta de este. Voy a tener que cambiar los botones en algún momento porque esto me está volviendo loco, ¿eh? Tocar las campanas de resonancia curará tus heridas, refrescará tus campanas de testamento y guardará tu progreso. Todo el mundo encontrará campanas, por todo el mundo encontrarás campanas y campanas de muelle. Si te matan, revivirás en la última campana que hayas tocado. Sin embargo, los enemigos también revivirán en el mundo. Al morir dejarás caer tus glint o moneda y tendrás la oportunidad de recuperarlo después de la muerte, como en Dark Souls. No tengo ofrendas que dar. Podría hablar con el paisa. Menuda puerta, ¿eh? Los dioses abandonados pueden habernos dejado desamparados cuando más lo necesitábamos, pero al menos nos legaron una arquitectura impresionante para que lo recordemos. Cómo desearía que pudiéramos separarla en piezas. Intenta darle con esa espada tan elegante que tienes. Con todas tus fuerzas, no te cortes. Estoy de broma, no hagas eso. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, al menos algunos aros arcanos que hay que saltar. Es bastante simple, ¿verdad? Detrás de esas fauces ególatras hay más agua de la que probablemente hayas visto en tu vida. Yo y los antiguos caballeros estacionados aquí en Starsphere hemos estado construyendo una reserva secreta. Es un enorme aljibe que mantenemos oculto para cuando nos haga falta. Pero este lugar antiguo y olvidado nunca quiso convertirse en una cisterna. Los dioses abandonados disfrutaban de la atención.
Hay grandes templos como este, construidos para que los reinos de los hombres se inclinen ante efigies de piedra y presenten sus ofrendas enterrados bajo tierra lejos de la luz de Leisis. Lawrence, el caballero mentor, nos dice: así pues, debemos presentar una ofrenda en este cuenco de allí. La dejaremos en los aros arcanos que hay que saltar. Caballero en ciernes, necesitas encontrar una ofrenda en algún lugar de este templo y traerla. Vale, necesito una ofrenda y traerla para poder abrir la puerta. Pues vamos a ir tirando, de aquí saltaba, ¿no? De aquí saltaba, de aquí rodaba. Ea. Vamos a seguir aprendiendo. Debes enfrentarte a los enemigos o te verás desbordado. Desata ataques normales para acabar con ellos. Los ataques normales generan corrupción, que se acumula y puede liberarse como ataque especial. Vale, que nos enseñarán luego a hacer el ataque especial. Me pego. Pero si ruedo aquí, igual... Hostia, me ha quitado mucho, ¿eh? Y eso que estoy aquí en el tutorial. Cuando haya generado suficiente corrupción mediante ataques normales, desata un devastador ataque especial sobre tus enemigos. Ataque especial del RT. Te proporcionará cargas hoja hechizo. Genial. A ver si me acuerdo yo de cómo... Si no la lío. Venía ya, bien duro a darme. Vale, bueno, me voy acostumbrando un poco. Pero creo que debería cambiar los botones. De la Y sanas. Vale, eso ya lo hemos visto. Que me he equivocado como varias veces. Y vamos a tirar por aquí. Está bastante bonito el juego, ¿eh? Está muy guapo. Me acaba de reventar. Me acaba de dar. ¿Me ha escupido? Me ha escupido, ¿eh? Aquí hay como una fuente. ¿Qué es esto? Gema hoja hechizo de hielo. Piedra de gema tallada a partir de maná cristalizado. O sea, esa gema me sirve para poner poderes. ¿Cómo va esto? Esto estaría guapo a dobles, ¿eh? Yo creo que estaría bastante guapo a dobles. Saltaba de aquí. No te caigas. No te caigas, Maloney. No la líes. Escrituras. Scripture of Leisis. Que supongo que nos cuente algo sobre el lore o sirva para otra cosa. Ya iremos viendo. Fuera. Ahora le daremos al RT y reventamos al bicho. ¡Toma! Le he puesto 20 uñas. Mientras tengas una gema de hechizo integrada en tu arma, puedes acumular cargas de hoja hechizo mediante ataques especiales. Mientras esté activa, puedes usar bloqueos, evasiones, ataques normales, ataques especiales para activar diferentes efectos elementales de una gema de hechizo. Claro, la gema de hechizo no la tengo equipada, voy a tener que equiparla ahora. Entonces, tengo varias cosas. Death Stone. Si utilizas este objeto, morirás regresados al último lugar. Vale. Scripture of Leisis. Vamos a ver para qué servía, que no lo sabíamos. Puede que un sacerdote les encontrase alguna utilidad a estas escrituras. Se pueden intercambiar por poderosas bendiciones, así que habría que hablar con un sacerdote para eso. Esta hoja de hechizo de hielo proporciona quemadura de hielo durante 2 segundos, ralentiza a los enemigos y aplica una desventaja que le provoca un 7% menos de daño. Pies de hielo, evadir, deja a su paso una pared de hielo que dura 2,89 segundos y bloquear, revestimiento, no se puede dejar estupefacto ni aturdido mientras se bloquea. Pues la vamos a poner, la vamos a equipar, ya la tenemos equipada creo. ¿No? No. Usar, equipar objeto. Es la espada. Vale, tengo otra mano para poner otras cosas y podría meter mierdas aquí. Ahora sí lo tengo. Pues genial. Aquí hay otra piedra. Gema de hechizo. Gema hechizo de fuego. Oh yeah. Pues vamos a ver si puedo aplicar la gema hechizo de fuego, la gema hechizo de fuego a otra zona. ¿En esa mano? No, solo la espada. Así que debería elegir. De momento me falta equipo. Bueno, pues vamos con hielo. Vamos con hielo. Vamos a pegarle a este un poco. Fuera.
Parece que quito un poquito más, pero no lo tengo claro. Interesante título. Me está gustando. Me está gustando. Los controles no es que me molen, pero bueno, me puedo acostumbrar a ellos, también es cierto, ¿eh? ¿Qué hay aquí? You weren't for the time worn straps that make this bag so recognizable. So recognizable. It will to be mixed aromas and emanate from within. Galina's Medicines Pack. Vale, es que viene en inglés. Es una mochila para medicinas o algo así, pero parece ser que no me deja cogerlo. Y no está traducido. Bueno, me ha generado daño. Y voy muy mal de vida, tío. Ah, vale, pues ahora sí me voy a curar. Bueno, me cura más o menos media vida. Cada curación me proporciona más o menos media vida. Vamos a darle a este una hostia bien gorda. ¡Buah! Lo hemos dejado muñeco, ¿eh? Lo hemos dejado muñeco. Un poco más de aprendizaje. No recibirás daño mientras estés bloqueando. ¿Cómo bloqueo? Claro, es que es la cuestión. ¿Cómo bloqueábamos? De la LB. LB. Ok. Bloquea en el momento justo para evitar recibir daño de aturdir momentáneamente. Bueno, es un parry de toda la vida. Es un parry de toda la vida. Tenemos más zonas para andar y podemos echar un vistazo a esto. Las piedras bajo tus pies han sido talladas a mano con delicadeza. Este patrón se encuentra por todo el templo, pero aquí dentro del círculo da la sensación de representar las olas en el océano. O algo así, tienes que usar la imaginación. Hostia, ya vienen. Me matan por intentar bloquear. Si de momento casi no sé jugar, no me la quiero yo... Me las voy a ver putas, ¿eh? ¿Tengo estamina? Buah, los reviento vivos, ¿eh? Recoger armadura. Coño, ya era hora. Inspeccionar. Templo de Melgon del Todo. ¿Del Todo? Sí. Me hace gracia. Templo de Melgon del Prisma Vital. Templo de Melgon del Espíritu Libre, etcétera. Y aquí hay una bolita. Una bolita. Recogemos la ofrenda y habrá que llevarla de vuelta. Perfecto, pues me parece guay. Me parece fantástico. A ver, si miro por ahí, hay algo. Quiero echar una vuelta. El juego está bien, requiere de cierto aprendizaje. Hostia. Me revienta. Me mata. Menos mal que le he hecho parry bien, ¿eh? Todos volvemos a Laces. Me acaban de reventar. Me acaban de reventar. Me acaban de reventar. Sí, tíos. No sé si ya llevo la ofrenda encima y podría colocarla. Vamos a probar. Colocar ofrenda. Vale. Bien hecho, caballero en ciernes. Buen trabajo. El agua está justo aquí. Ven, sígueme. Y pasa adelante y ya podríamos pasar. De todas formas me gustaría poder investigar un poco más, darle un poco más de vueltas, aprender un poco a jugar en condiciones, porque me ha sorprendido un poquito el bicho ese cabrón. Te quita más de media vida de un golpe. Va a ser duro. También es verdad que los controles, pues tal y como los tengo, por defecto no me están gustando. Los puedo cambiar, los cambiaré y jugaré como a mí me apetece y como a mí me mola, porque se me hace complicado jugar con los mandos cambiados.
Y tampoco era mucho más, quería enseñaros el juego para que lo disfrutarais, vierais cómo es. Merece la pena, a mí me está gustando. La verdad es que estéticamente está brutal, está bastante bien. La historia pues pinta que va a estar guapo. El juego solo os lo pretendía enseñar porque no está terminado, es un Early Access. Habrá horitas de juego, hay diversión, claro que sí, hay cosas por mejorar también. Por eso precisamente os lo muestro únicamente. Es la versión 0.0105A, como veis ahí en la esquina encima de mi cabecita, lo pone en pequeño. Y nada más, chicos, pues que espero que hayáis disfrutado, así que dejadme ese dedito para arriba que Maloni se pone muy contento. Abajo tenéis el botón de suscripción y la campanita a todos los nuevos. Y muchas gracias a los miembros del canal por ese apoyo, chicos. Se os quiere, muchas gracias de verdad. Y nada más, que a seguir bien, sed buenos y nos vemos en el próximo. Chao, chao, gente.